Presidenta. Buenos días, señor consejero. Voy a empezar retrotrayéndome a prácticamente cuando nuestro grupo parlamentario entró en esta Junta General, porque una de las primeras cuestiones que hicimos fue hacer unas solicitudes de información en las cuales preguntábamos por un misterioso contrato que aparecía en el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2007, del que fue posteriormente aprobado en el año 2010, del que nadie parecía saber nada. Cuando nos llegó la información de ese contrato, descubrimos que era de un alto funcionario con incompatibilidad total, el señor Cañal, un contrato por valor de 90.000 euros. Vinimos aquí, preguntamos a la entonces consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, por ese contrato, y nos dijo algo que realmente no nos terminamos de creer, lo aceptamos porque lo dice ella, pero realmente yo creo que nadie se lo cree, ¿no? Que era que se habían enterado de ese contrato a raíz de la solicitud de información que había hecho nuestro grupo parlamentario. A raíz de ahí dimos una suerte de pistoletazo de salida a lo que bautizamos desde nuestro grupo parlamentario como una auditoría ciudadana de lo que realmente estaba pasando en SOGEPS. Hicimos un llamamiento a la sociedad a que quien tuviera información nos la aportara con la máxima garantía de confidencialidad, y de ahí salieron cuestiones como los escandalosos gastos en jamones y bombones, los gastos jurídicos desproporcionados en familiares y amigos de personal directivo de SOGEPSA, que luego entendimos posteriormente que era normal que se hicieran esos contratos de cientos de miles de euros cuando el jefe jurídico no tenía ni siquiera la carrera de Derecho terminada. Una de las últimas cuestiones, simplemente por hacer unos esbozos, fue cuando solicitamos información sobre los negocios de los propios socios privados con la propia SOGEPSA, que representaban el 42% del volumen total de negocio en el periodo 2007-2015, un total de 206 millones de euros más que la deuda total de SOGEPSA. Desde esta Cámara tampoco estuvimos quietos, ni nosotros ni el conjunto de grupos de la oposición. Dos propuestas resaltan, yo creo, quiero resaltar por encima de todas las demás que haya habido. La solicitud de una auditoría de la gestión de SOGEPSA y la solicitud de un plan de viabilidad. La auditoría se entregó en esta Cámara hace apenas unos meses y quizás lo más relevante que aparecía en ella era la reiterada queja de los auditores de cómo gran parte de la información relevante que habían solicitado para poder auditar esas cuentas no había sido facilitada por SOGEPSA y que, por tanto, no habían podido desarrollar eficientemente su labor. De la segunda propuesta, el plan de viabilidad, algo que me parece fundamental, nada sabemos. Y nada sabemos porque el señor Pereiro, en una comisión hacia marzo de este año, comprometió entregar ese plan de viabilidad en la segunda quincena de mayo. Mayo ya pasó, señor consejero. Yo le preguntaba también a la vuelta del verano, mediante una pregunta escrita, que cuándo iba a aparecer ese plan de viabilidad por esta Cámara. Su respuesta fue no comprometerse con ninguna fecha y lo único que nos dijo fue que estaba en redacción. Lo primero que le quiero pedir es una fecha para ese plan de viabilidad, porque el 26 de marzo del año 2017 su Gobierno, sus colaboradores, el señor Pereiro, lo comprometía para la segunda quincena de mayo. No entendemos a qué serán estos retrasos y esa es la primera explicación que le quiero pedir. Volviendo a la auditoría, como decía, gran parte de la información que se solicitaba por parte de los auditores no apareció a tiempo y con lo cual no se pudo profundizar realmente en lo que pedíamos desde esta Cámara. Sin embargo, sí hay algunos esbozos de lo que pasó. Muchas de las cuestiones ya habían sido denunciadas por nuestro grupo parlamentario, por otros grupos en esta Cámara, pero también aparecía alguna cosa nueva. Y aparecía una cosa que nos llamó la atención poderosamente, que fue que el contrato del señor Cañal no era el único. En esa auditoría ciudadana se señalaba que además del contrato de 90.000 euros del señor Cañal, había otro contrato de dudosa legalidad con un funcionario de la Administración Pública por valor de 11.000 euros. Cuantitativamente mucho menor, pero cuando solicitamos la información de a quién correspondía ese contrato y en qué condiciones se había dado, nos dimos cuenta de que probablemente cualitativamente tenga mayor importancia aún que el del señor Cañal.
Y es porque este contrato correspondía al señor José Antonio Culla de la Maza, que desde el año 2007 ocupa el puesto de secretario de la cuota. Este contrato, que se sustanció en mayo del año 2010, cuando ya el señor Culla era secretario de la cuota, nos preocupa. Y nos preocupa porque entendemos que el secretario de la cuota tiene una labor fundamental de velar por los intereses públicos y generales respecto a los intereses privados. Y en la consumación de este contrato, lo que se da la circunstancia es que los propios sectores privados, empresas privadas a las que tenía que imponer el señor Culla el criterio de interés general, le habían pagado un sobresueldo de 11.000 euros a pesar de tener incompatibilidad absoluta. ¿Cómo alguien que tiene que fiscalizar y que tiene que controlar la buena praxis de unas empresas privadas puede cobrar de esas mismas empresas privadas y mantener su imparcialidad? Eso es una pregunta que tiene una respuesta pues igual que tener a un fiscal general o un fiscal de anticorrupción en el Estado que tenía cuentas en Panamá. Igual me da Partido Popular que Partido Socialista. Y esto son cosas que ya hemos hablado muchas veces. Pero el problema va más allá. Y es que, además de tener preocupación por esta circunstancia que se da, la acreditación del curso que pedimos, igual que en su día pedimos acreditación de que el curso se había impartido por el señor Cañal, nos ofrece todavía más dudas que en aquel curso del señor Cañal. Y es porque ese contrato tenía el objeto de cubrir las necesidades de formación del personal jurídico y técnico del personal de SOGEPS. En concreto, la adaptación de la legislación autonómica, el TROTU, del año 2014 y su reglamento, del año 2004, perdón, y de su reglamento del año 2007 a las disposiciones estatales, a la legislación básica estatal. Bien, se hace una reforma de la legislación, me parece correcto que se dé formación a los empleados sobre esta nueva modificación normativa. Pero la acreditación que el señor o que el Gobierno da de esos cursos, cuando uno la pones a analizar en detalle, resulta que son un compendio de artículos científicos ya publicados previamente, la mayoría de ellos con fecha anterior a la modificación legislativa. Y en concreto, el conjunto, toda la documentación que ustedes aportaron de que ese curso se había dado, se pueden encontrar en 3 manuales de urbanismo, y que le voy a relatar a continuación, que son Derecho Urbanístico del Principado de Asturias, de la editorial Ley Actualidad del año 2003, y que cuesta 99,84 euros el manual, los catálogos urbanísticos, aspectos jurídicos, metodología y de gestión, editado por la Universidad de Oviedo en el año 2004, con un valor de 98,80 euros, y comentarios a la legislación de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias de la editorial Montecorvo del año 2005. Esta vez el manual tenía un valor de 25 euros. Señoría, vaya concluyendo, por favor. Termino ya, señora vicepresidenta. Es decir, por 3 libros que costaban 125 euros, 130 euros, ustedes le pagaron 11.000 euros a alguien que no podían pagarlo, porque tenía incompatibilidad absoluta, para que repartiera una formación obsoleta. Entiendo que esto no le pilla de nuevas, porque hace 15 días, algo más de 15 días, nosotros salimos en rueda de prensa pidiéndole explicaciones por esto y diciéndole que si no salía usted de mutuo propio íbamos a traer esta interpelación aquí, con lo cual entiendo que tiene información al respecto. Y si no la tiene, le recomiendo también que le pregunte a sus compañeros, al señor Pereiro, que en aquel momento estaba en el Consejo de Administración, o a su compañera del Consejo de Gobierno, Pilar Varela, que en aquel momento como alcaldesa de Avilés también estaba en el Consejo de Administración cuando se hizo este contrato. Entre este silencio en estos 15 días, atronador silencio, si me permite decirlo, nos encontramos con una situación que va a más. Señoría, concluya ya, por favor. Termino y dejo lo siguiente para la próxima intervención. Simplemente contéstenos al contrato y avanzamos en la siguiente intervención. Señora vicepresidenta, señorías, pues le confieso que no creí que era
porque usted me haya dicho algo en una rueda de prensa de la que no me enteré. No sé si tenía que haberlo hecho. Sinceramente, no soy consciente de que usted me haya interpelado a través de un medio de comunicación, teniendo la posibilidad de hacerlo en esta Cámara, pero tampoco le pongo ninguna objeción. No sabía que la interpelación era por una cuestión de un contrato que aparece en la auditoría, que evidentemente sí he mirado, consultado y he contrastado en relación no a su valoración moral. Por cierto, no hay tal auditoría ciudadana. Aquí cada uno puede tener los informadores que quiera, internos, externos, con más o menos resabio o con más o menos buena intención, incluso con mala, pero de ciudadana nada. Fue encargada por quien fue encargada y cada uno tiene sus asesores, sus informadores y quien hace sus valoraciones. Bien, que me da igual, Pero no, es que aquí hay una costumbre de venir a decir que todo esto obedece a la beneficencia ciudadana. Que no, hombre, que son personas concretas. Quitémonos el velo de la ignorancia y hablemos claro. Y tiene usted todo el derecho del mundo y ellos a informarles y a tener sus manías. Pero yo tengo las mías. Y en este caso, unas por otras. Sí, claro que lo miré. Y no hemos encontrado un asunto de legalidad. Yo no estoy aquí para hacer análisis de moralidad sobre cuestiones que han pasado hace tiempo y sobre las que puedo tener una preocupación mayor o menor. Pero si uno viene aquí y se remonta, voy a remontarme al momento original de... Bien, tiene todo su derecho y tratar de analizar el problema actual en función de un contexto histórico o lo que sea. Yo tengo un problema como miembro del Gobierno en relación a esta empresa y lo que vengo a decir hoy aquí es en relación al futuro de Sogepsa. Puedo tener muchísimas otras preocupaciones. Las de legalidad se resuelven a través de los procedimientos judiciales, las que hay. 3 asuntos judicializados que seguirán su curso y que tiene que actuar con todo rigor y con toda claridad el ámbito judicial. Y lo que queda es otra cosa. Y vengo a buscar el compromiso de todo el mundo para intentar saber si tenemos una idea común acerca de lo que vamos a hacer con Sogepsa, si consideramos que es un instrumento válido o si no lo es. Y en este caso me parece muchísimo más relevante lo que ha dicho usted del plan de viabilidad. Muchísimo más. Eso es lo verdaderamente importante. Lo demás está en su ámbito y se resolverá con orden y con rigor. No le voy a discutir el valor de la propiedad intelectual, porque no fue un curso de formación. Hablemos claro, porque si no, no estamos entendiéndonos. Usted dirá que es una cosa, el contrato dice que es otra, ¿y quién tiene razón? El contrato. ¿Y cuál es el valor de la propiedad intelectual? El valor del libro, de cada unidad, o el valor de toda la edición, o el valor del trabajo, porque hay aporte de propiedad intelectual entre las 15 ponencias que son objeto del contrato, que no es un curso. Ahora bien, de cada uno que haga las valoraciones que quieran acerca, en este caso, de una sola cosa, de la propiedad intelectual, porque se aporta bibliografía publicada propia del autor. Puede ser razonable haber contratado eso que no. Lo que le digo es que, desde mi punto de vista, no debería haber más contratos de esa naturaleza para que no se suscite ningún tipo de problema ni ningún tipo de ambigüedad. Pero hay una discusión sobre la legalidad o no de esa contratación, en función de si puede o no puede contratar a alguien que es funcionario y que está sometido a un régimen de incompatibilidad, ver si incurre en alguna de las excepciones o no. El caso concreto que usted me plantea, no otros casos que están en el juzgado. Y bien estarán. No soy yo quien para decir que no. Pero sobre la viabilidad, porque tenemos que presentar un plan de viabilidad y depende de un par de cosas. Depende de la valoración de las acciones que acabaremos, supongo que pronto, porque llevamos desde el verano trabajando en esto, se ha ultimado ya algunos detalles acerca del último borrador que se ha cruzado con el encargo, quien ha recibido el encargo con la Administración, y sobre todo y fundamentalmente, cómo resolvemos el requerimiento de la Unión Europea.
si podemos o no podemos, si podemos continuar o no con el desarrollo, con la gestión y con la promoción y la ejecución de las áreas que tiene encomendadas OGESA, especialmente BOVES. ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos urbanizar? ¿Podemos utilizar el procedimiento de pago en especies? ¿Podemos hacerlo o no? Porque eso es la viabilidad. Lo demás tiene que ver con el plan de comercialización, que ya se ha puesto en marcha, pero sin esta parte no hay viabilidad posible. Acciones y el requerimiento de la Unión Europea. Y lo intentaremos aclarar, porque tenemos necesidad de aclararlo el día 9, en una reunión con la Dirección General Market en Bruselas, concertada, oficial. El día 9 del mes que viene estaremos en Bruselas para hablar de esto. Y algo más, porque la solución es disolución o conversión de la sociedad en 100% pública. Queremos convertirla en 100% pública. Queremos que sea un instrumento útil para Asturias, para la promoción, para la gestión del suelo y, además, para más cosas, para la coordinación del área central. Ese es el emplazamiento político, el que tenemos toda la Cámara, y donde hay que hablar claro, porque si no seguiremos hablando de este detalle de la auditoría o de esta confidencia que me ha hecho quien sea. Tendrá todo el derecho del mundo a hacerla, pero será un gran entretenimiento. Pero está publicado, no está oculto, no hay un asunto oscuro. Es claro, auditoría clara y publicada. Consecuencias jurídicas en el juzgado, las políticas aquí. Señor consejero, voy a hacerle una advertencia de mano. Tenga cuidado no cometer el mismo error que su predecesora, ir a la Unión Europea a hablar por quien no puede hablar, en nombre de quien no puede hablar. Los votos que necesita para cualquier modificación son los de esta Cámara, no los del Gobierno. El error que cometió su predecesora fue llegar a un acuerdo en Bruselas antes que llegar a un acuerdo en esta Cámara. Usted, por sí mismo, en Bruselas no puede comprometerse a nada antes de haber llegado a un acuerdo en esta Cámara. Eso, lo primero de todo. Porque ese fue el error de su predecesor. Su predecesora llegó al acuerdo de convertir SOGEPSA en 100% pública. Cuando hubo otro acuerdo en esta Cámara, evidentemente la Unión Europea dijo que ese no era el acuerdo en el que había llegado con la señora Belén Fernández. Pero a nosotros, ¿dónde estaba el acuerdo aquí? Respecto al contrato, me preocupa especialmente que no le vea la magnitud del problema que hubo en este contrato. No se trata simplemente de dónde está el valor intelectual de las cifras que hemos puesto encima de la mesa. Le dije al principio, el valor cuantitativo de ese contrato y es insignificante. 11.000 euros respecto a la deuda total de SOGEPSA es, hablando en plata, una mierda. Lo que realmente importa de ese contrato es que era un contrato que se dio con una documentación obsoleta, publicada antes de la modificación de la legislación del suelo. ¿Cómo con unas publicaciones obsoletas se puede dar formación actualizada a unos trabajadores? Y me da igual el formato, me da igual cursos, que ponencias, que lo que sea. Eso, a nuestro juicio, indica que el objeto del contrato no era dar la formación, que sería otra cosa. Pero dar una formación obsoleta a unos trabajadores, ya me dirá usted qué sentido tiene. Y aquí no simplemente vale el plan de viabilidad, señor Lastra. Aquí también hay que mirar al pasado. No vale dar una patada seguida al marrón de SOGEPSA y llegar a donde tengamos que llegar. Nosotros queremos garantías. Queremos saber si SOGEPSA se reforma y sigue siendo un instrumento útil para Asturias, ¿qué mecanismos va a haber para que no sucedan los despropósitos que sucedieron en esa sociedad? Eso es lo que realmente nos importa. Queremos saber qué garantías aporta el Gobierno para que SOGEPSA no siga actuando como un chiringuito, que parece que fue lo que fue. Creemos que tiene un papel, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Creemos que tiene mucho que hacer todavía en Asturias, pero no como lo ha hecho hasta ahora. Y eso es por lo que le pregunto.
Eso y saber qué responsabilidades está asumiendo el Gobierno cuando salen estos casos como el del contrato. ¿Qué acciones han llevado? ¿Qué ha hecho la Inspección General de Servicios? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Lo han llevado a Fiscalía? ¿Qué van a hacer? Eso es lo que le pregunto.